A más de 3 siglos de su fundación, el imperio estaba en la cima de su poder. En esta época gobernaba el emperador Wilhelm I, descendiente en 14ª generación de Robert el Iluminado. Los sacerdotes de Harad llevaban 3 siglos manipulando a los emperadores y hablando en su nombre, pero la gente siguió creyendo que el mismísimo emperador los guiaba, y aquellos que lo dudaron prefirieron callarse ante el peligro de que pudieran caer en las manos de la Inquisición. La Inquisición obtuvo el poder en todas las esferas de la vida. Por orden del gran inquisidor Marn, se formaron 3 grandes órdenes para luchar en contra de los herejes. La sexta orden del imperio fueron los segadores funerales, que sembraban el pánico entre los herejes y apóstatas en todo el imperio. En esta orden solo se reclutaban a los acróitas, miembros de una secta fanática secreta, que profesaban desprecio por el dolor y el temor, para expiar los pecados y alcanzar la felicidad en la vida después de la muerte. La séptima orden, los Lobos de Hierro, fue reclutada de tribus semisalvajes que recientemente aceptaron la fe de Harad y esperaban que el nuevo dios les trajera éxito militar y ricos trofeos. Los luchadores infatigables y desinteresados se ganaron rápidamente el respeto de amigos y enemigos. Sus hazañas en nombre de la fe y el imperio se convirtieron en leyendas. La octava orden fue reclutada de los cazadores de brujas profesionales y los duelistas más famosos del imperio. Más tarde empezaron a aceptar también a los graduados de academias militares, educados para adorar la perfección del emperador. Los hermanos de la orden no combatían en las filas, sino que sirvieron como sabuesos persiguiendo espías y enemigos secretos del imperio, sin importar dónde estos intentaran esconderse. Los heraldos del emperador pronunciaban la sentencia a los herejes en nombre de su gobernador. Wilhelm I era muy vanaglorioso. Cuando era un hombre joven, decidió alejar a los sacerdotes del trono. El joven disolvió las comitivas de las sombras del emperador porque eran leales a la fe de Harad y se rodeó de la Guardia de Oro, conformada por los mejores luchadores del imperio. Los sacerdotes trataron de hacer razonar al gobernante, aseverando que el imperio caería sin su protección, pero el emperador amablemente rechazó todas sus demandas y privó al clero del derecho de hablar en su nombre. Para fortalecer su poder en el imperio, Wilhelm I ordenó crear 4 órdenes más, que serían fieles solamente a él y que no estarían bajo la influencia de los sacerdotes. La Orden de los Ángeles Escarlatas se convirtió en la personificación de la misericordia del emperador. Vestidos con capas escarlatas, los hermanos de armas se hicieron cargo de la protección de hospitales y la gente común durante las sangrientas guerras. Por su sacrificio desinteresado, la gente los consideraba como guerreros santos. La nobleza del emperador fue representada por la Orden de los Escudos Blancos. Los hermanos de la orden defendían castillos, fortalezas y caminos de todo el imperio. Los escudos blancos encarnaban la resistencia, el coraje y la lealtad al deber. Solamente con aparecer en los muros de la ciudad, los hermanos de la orden levantaban el espíritu de sus defensores, dando más fuerza a la batalla en nombre del emperador. Los leones imperiales encarnaban la firme voluntad del emperador. Esta era la orden más disciplinada, donde todos conocen su lugar y están listos para obedecer las órdenes a toda costa. Los oficiales de la orden eran los mejores comandantes militares del imperio, gracias a los cuales los leones lucharon gloriosamente hasta la victoria en muchas de las batallas más desesperadas, donde cualquier otra orden habría sufrido una derrota inevitable. La Orden de los Trituradores se concibió como la paciencia y la astucia del emperador.
La especialización de los trituradores fue la captura de las fortalezas más inquebrantables del enemigo. Los hermanos de la Orden no buscaban enfrentarse a los enemigos cara a cara. Túneles bien planificados, explosiones destructivas y fundíbulos gigantes se convirtieron en su firma. Donde quiera que cayesen los muros de las fortalezas, siempre se podía encontrar a estos ingeniosos maestros guerreros. En pocos años, la autoridad del emperador creció inmensamente. La Inquisición obedecía sus órdenes y los sacerdotes no se atrevían a oponerse abiertamente a su gobernante. Todo estaba tranquilo hasta que la concubina del emperador dio a luz a gemelos. Wilhelm no era supersticioso, pero los sacerdotes le recordaron la profecía sobre los hijos en familia del emperador y la caída del imperio. Wilhelm, a su vez, se limitó a enviar a uno de los gemelos a un castillo distante. Los sacerdotes, completamente indignados, conspiraron en contra del emperador. Esto les tomó muchos años, pero al final, el emperador fue envenenado. Más tarde, lo sucedió su hijo mayor, Johann I. El niño tenía solamente 12 años cuando, bajo la presión de los sacerdotes, aceptó matar a su hermano menor. Los inquisidores ordenaron a la sacerdotisa más joven que cuidaba al príncipe cortarle la garganta. Pero la sacerdotisa creía fanáticamente en la santidad de la familia imperial y no pudo cumplir la orden. La sacerdotisa, llevándose al niño con ella, huyó hacia los bosques de Lubenia, llenos de los paganos, que se extendían más allá de los límites del imperio. Pero estos paganos no mataron a los fugitivos. Por el contrario, los aceptaron en su tribu y les enseñaron sus costumbres. Después de conocer las siniestras verdades sobre el culto de Harald, la sacerdotisa aceptó la fe oscura de los antepasados y escogió un nuevo nombre. Se llamó Aisa, que en el antiguo dialecto significaba mentora. Aisa se convirtió en la madre adoptiva del joven príncipe, la única madre que conocía. Ella era la única luz en su vida, ya que el recuerdo de la traición de su padre y del hermano era la oscuridad que envenenaban su mente. Para obtener la fuerza para vengarse del emperador y los sacerdotes, el príncipe aceptó pasar por el ritual de la iniciación para servir al dios de la muerte, que incluso los hechiceros paganos que lo hacían gemían de miedo al ver lo que habían hecho con sus manos. Durante muchos días, el príncipe sintió que su cuerpo moría y no podía morir, pero cuando el ritual terminó, el dios oscuro le entregó al príncipe un poder inaccesible para los mortales. Así el príncipe dio su nombre al dios sin nombre y fue nombrado iniciado de la muerte. La gran oscuridad llenó su corazón inhumano. El joven creció y sometió a muchas tribus de paganos al poder, convirtiéndolos en sus fieles esclavos. Hubo rumores de que su cuerpo era inmortal y que su alma estaba llena de una oscuridad tan profunda que él podía absorber todo lo que existía. Con la ayuda de los hechiceros paganos y sacerdotes traidores, el ejército del pretendiente invadió las tierras del imperio e incendió ciudades y templos. Entonces, el imperio escuchó por primera vez de la llegada del rey siniestro, líder de los bárbaros, como fue nombrado por los sacerdotes de Harald. Solo a costa de muchas pérdidas en las órdenes imperiales, pudieron derribar al enemigo y llevarlo de regreso a los bosques de Lubenia. Los sacerdotes de Harald atacaron sin piedad al rey siniestro, brutalmente asesinaron a su madre adoptiva y, encadenándolo con sellos sagrados, llevaron a cabo un ritual de exorcismo. Los sacerdotes no pudieron separar la oscuridad de su alma.
solo pudieron dividirla en miles de pedazos, privándolo del poder que había recibido del Dios sin nombre. De igual forma, se dividieron en muchos pedazos las almas de sus seguidores. Pero ese no fue el fin de la historia. Los bosques de Lubenia se convirtieron en un lugar maldito, abandonado incluso por los paganos y herejes, donde las personas no se atrevían a ir de noche. Pocas personas regresaron vivas del bosque nocturno, y las sombras de las que susurraba la gente dieron origen a leyendas sobre el huésped nocturno, un monstruo inmortal que cazaba a la gente para beber de su sangre y secuestrar sus almas.